Tiene un título esta conversación, y en el título aparecían 3 cuestiones muy generales que se me ocurría podían iniciar la conversación. Una, que seguramente ya conocen, es el planteamiento de que estamos viviendo una era postbiológica. La última cuestión es justamente cómo podemos armar o organizar la crítica, pero siempre una crítica respecto a la cuestión de las nuevas tecnologías, y una crítica que lo que estaría planteando es una lógica o una estructura conceptual en principio, que sería aquella que tiene que ser trabajada, no importa cómo, porque es esta lógica o esta estructura la que está guiando o la que de alguna manera describe las nuevas mutaciones en el campo, no solo de la tecnología, sino de lo que podemos llamar de manera muy general las relaciones sociales. Justamente lo que tú acabas de comentar nos sigue interesando la manera como estas nuevas prácticas, estos nuevos saberes, estos nuevos ejercicios de lo técnico, entendido de manera amplia, tienen que ver, modifican o configuran, y esto habría que discutirlo, lo social, lo histórico-social, lo cultural y los cuerpos. Y que esta preocupación es una preocupación que vemos expresada de muchas maneras distintas, que se ha expresado antes, ¿sí? No solo en relación con nuevas tecnologías, pero que debemos hacerlo, ¿no? Y la otra cuestión, o sea, eran tres cuestiones. La otra cuestión que me pareció como importante y tenía que ver con la búsqueda de una especie de marca de lo que se llama el universo o el mundo tecnocientífico. El término resuena a un planteamiento hecho por algunos pensadores posmodernos, ¿no? Lo posbiológico, y aquí está el peligro, en general fue planteado en un terreno absolutamente conservador, porque dentro del pensamiento posmoderno hay autores que no son conservadores, ¿no? Que están tratando de valorar que está surgiendo algo nuevo, cuyas estribaciones, resultados y contribución es a nuevas experiencias de lo humano, en un sentido amplio, pero por el lado de lo postbiológico es donde yo veo problemas. Entonces son 3 temas, los 3 son importantes, se pueden discutir aquí, o se pueden discutir en otro lugar, o inventamos un taller, o inventamos algo después para discutir estas cosas. Pero me gustaría empezar por lo postbiológico, no sé qué les parezca, porque es algo que he platicado, quizá contigo no, pero con estos 3 caballeros que tengo a mi derecha, y lo hemos discutido porque es algo que nos interesa grandemente. Si hablamos de mutaciones en el terreno de las tecnologías, hablamos también de mutaciones en lo que llamamos las experiencias de lo humano, el cuerpo humano, y esto nos va a permitir poner en cuestión qué es de lo que se trata. O sea, yo creo que una conversación está encaminada en principio a que nos hagamos buenas preguntas. Si la pregunta es buena, todos los que estamos aquí presentes podemos apropiarla y hacer con ella algo, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que espero que vayan saliendo, pero platicando antes del inicio, dijo algo Francisco, y nada más me gustaría hacer un comentario general, porque el nombre de este evento es tecnología en general. Creo que un primer acercamiento sería distinguir entre tecnologías. Una tecnología orientada a la información o a la comunicación, llámese digital, como ustedes le quieran llamar, no es una tecnología que trabaja, por ejemplo, sobre los cuerpos. Las tecnologías que abordan y que modifican los cuerpos han tenido un camino, diríamos, una trayectoria histórica distinta. Pero como seguimos hablando de tecnologías, quizá nos convenga en principio distinguir, mostrar cuáles serían sus lógicas centrales,
sus estructuras centrales, su tratamiento, ¿y su tratamiento de qué? Y ser muy preciso. Y eso es lo que sucedió en la plática, porque en efecto decíamos tecnologías de la información, tecnologías digitales, y uno paraba y decía, bueno, hay otras tecnologías, por supuesto. La palabra tecnociencia, que intentó hablar y hacer una generalidad, justamente porque es tan general, no nos sirve, claro, ¿no? Porque quizás las tecnologías van más unidas a relaciones de dominio de los cuerpos que a las ciencias. Entonces ahí, bueno, hay un mundo de cosas que discutir. Voy a ser lo más breve posible y me callo. Hay toda una historia del término postbiológico o poshumano. Es una historia que está concentrada en el siglo XX. Para algunos autores surge en el pensamiento más conservador, por ejemplo el de Francis Fukuyama. Sin embargo, hay planteamientos anteriores y planteamientos que se dan más o menos al mismo tiempo y que no surgen de un pensamiento conservador, ¿no? Entonces Francis Fukuyama y esta preocupación por lo humano y cómo se ha mutado dado el avance de las tecnologías y de la ciencia sería uno, altamente conservador. Ahorita podemos discutir por qué. Pero hay otro autor que sé que está leyendo, y no sé si es que esté trabajando en clase, Francisco, que se llama Stern o Anders, según el apellido que aparezca en sus libros. Su apellido es Stern, pero él cambia su apellido como periodista a Gunther Anders. Y él habla de un término que me gusta mucho, que es vergüenza de lo humano. Y lo plantea de la siguiente manera. Hoy, y lo está criticando por supuesto, es un diagnóstico de su presente, es un texto escrito después de la Segunda Guerra Mundial y ante la inminencia, según los pensadores de esa época, sobre todo los situacionistas, de que la guerra nuclear implica la posibilidad altamente factible del fin del mundo. No solo el fin del hombre, sino el fin del mundo, como lo conocemos. Entonces Gunther Anders dice, cada vez más los seres humanos sienten vergüenza por su condición biológica, por su condición corporal, que consideran frágil, que está por supuesto llevada hacia la muerte naturalmente, y esta vergüenza no solo es una marca del pensamiento, sino que se ejercita. Es decir, hay cierto tipo de ejercicios acompañados de pensamiento, de saber, que muestran a su manera esta vergüenza de lo humano. Desde la ciencia ficción, que plantea que nuestro futuro es el futuro del cyborg, ¿no? Este mecanismo, este organismo absolutamente tecnologizado, hasta otro tipo de ejercicios más allá de lo artístico, por ejemplo en el terreno de la exploración y de la experimentación científica, pero también en el terreno del pensamiento, que en última instancia parecen representar, estoy medio citando a Gunther Anders, un odio hacia lo humano, pero no cualquier dimensión o significado de lo humano, sino una dimensión biológica, el cuerpo. Y por supuesto, suponiendo otra vez o volviendo a traer a colación, y esto lo veíamos con Mauricio Sosa, ¿no?, que la distinción platónica, inteligible y sensible sigue siendo verdadera, y que uno tiene que seguir insistiendo en que somos sobre todo materia inteligible o mundo inteligible y no mundo de la sensación. Y que finalmente llegará un momento en que podemos agarrar toda nuestra información, palabra que debemos cuestionar, y la podemos pasar a una máquina, y con eso habremos vencido la muerte y habremos demostrado que hemos dejado atrás la era biológica. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a discutir? ¿Y qué les parece a cada uno de ustedes esta idea de lo postbiológico? A ver. Si quieren empiezo yo. Yo curiosamente, justo esto que decías tú de un origen muy conservador de todo este pensamiento, es algo que me preocupa mucho, ¿no? Y me parece que tiene un sentido muy específico, que es un sentido un tanto teológico. Este término de cómo tiende a transitar
esta idea de que se puede recolectar toda la información y algún sentido y pasarse a una máquina, está toda acompañada de cierto tipo de narración, cierto tipo de narración que yo le pongo que es tecnogenética, ¿no? Intenta establecer un génesis a partir de una característica tecnológica, y esto empieza a hacer una separación en los términos del cuerpo. Había una cita que yo traía justo sobre este tema del cuerpo que me interesaba ponerla, que es de un autor del que ya se han hecho un par de menciones durante el coloquio, que se llama Alexander Galloway. La cita dice esto: los objetos nunca son humanos para una computadora, tampoco las caras o los cuerpos. En este sentido, la computadora rompe con esas artes, pintura, fotografía, cine, que tiene una fijación con la corporalización de la forma humana. La cara, pero no siempre; la mano, pero no siempre; y su relación próxima con el mundo, sino como su temática inmediata, por lo menos como el horizonte absoluto de sus diversas inversiones estéticas. La computadora no tiene la misma obsesión. No se dirige al hombre como un objeto. La razón es simple, porque la computadora es ese objeto en y para sí mismo. En esos términos, esa transición hacia algo que podría llamarse como tecnogenético en términos de lo postbiológico, podría ser que es un problema en lo cual una narrativa que busca conservar una noción de una experiencia humana que está limitada a lo que está limitada a una traducción tecnológica, no solo como información, sino como inteligencia, tiende a aparecer como una solución a una existencia que está determinada por la mortalidad, ¿no? Como si fuera una posibilidad de hacer una ruptura que lleva a la mortalidad a partir de un rompimiento, de una transición hacia ser computadora, ¿no? Digamos, cuando planteaste el término, era Anders, pero también Hannah Arendt, que en la condición humana también señala esa tentación, ¿no? Esa tentación un poco más complicado, como lo plantea Hannah Arendt en relación con otros temas. Sí, pero hay una discusión con Anders ahí, con Hannah Arendt. Pero yo lo que de principio pensaba era... cuando se habla de lo posbiológico se está pensando en un discurso histórico muy determinado, ¿no? Y como el fin de lo biológico, el fin de los cuerpos, la desaparición de cierta experiencia, vamos a llamarla así, caracterizada por lo biológico, ¿no? Pero en términos tecnológicos lo hemos discutido en algún momento, sobre todo con Benjamin y Simondon, ¿no? En el seminario. ¿Cómo se plantea una historia de la tecnología, ¿no? Es decir, ¿Cómo caracterizarías, que es como un tema recurrente entre nosotros, por lo menos en el seminario, cómo caracterizas realmente que estamos en otra época en términos tecnológicos, ¿no? Porque ahí solamente normalmente cuando se habla de lo posbiológico, que vivimos una época tecnologizada y que tenemos gadgets y todas estas cosas siempre pegadas a nuestros cuerpos, se hace una caracterización muy simplona de la experiencia, ¿no? Tecnológica. Entonces, siempre hay esa tendencia, desde mi punto de vista, de dejar de lado lo biológico, porque no es tecnológico. ¿Sí? Entonces, se hace una gran distinción metafísica entre lo biológico y lo tecnológico. Y se piensa que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Y que una va a sustituir a la otra. Digamos, Francisco y yo hemos discutido muchas veces un anime, ¿no? Una caricatura japonesa, ¿no? Un anime, no un anime. No, también hemos discutido unánimemente. Jamás es un anime. Nunca es un anime. Nunca. Entonces, recuérdame el nombre, el de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ¿no? Donde se discute básicamente, o donde se trata de mostrar esta idea de dejar de lado el cuerpo para sustituirlo por cuerpos modificados tecnológicamente. Pero es interesante cómo empieza a entrar como decía también Marat, un discurso teológico, empieza de nuevo existencialista, es decir, empieza de nuevo los mismos problemas, supuestamente, que se van a superar en otro espacio, ¿no? Por lo menos en este caso. A ver, ¿puedo decir algo? Por supuesto.
O sea, estoy de acuerdo de manera general que parece que vuelve otra vez, ¿no? Y hablaríamos de un regreso de viejas categorías y viejos conceptos, o viejas estructuras de oposiciones como inteligible, sensible, que parece que no han sido ya suficientemente criticadas y regresan a ese vocabulario. En el caso de que uno pudiera decir, utilizar esta idea de regreso o de repetición. En realidad, ¿no? Uno tendría que ver que aquellos que están utilizando estos términos y esta lógica para plantear problemas, quizá ni siquiera recuerden ni les interesa que estos temas tienen historia. O sea, evidentemente este tipo de posturas postbiológicas suelen dejar de lado lo histórico, entendido como sea. La otra cuestión que hacen y que me parece muy importante es que dan por perfectamente definido palabras como biológico o como humano. Ya sea lo posbiológico o lo poshumano, parece que todos ya entendemos y estamos de acuerdo que es lo humano y que es lo biológico. Quizá una de las características más interesantes en la concepción de lo biológico es que como se desarrolla justamente o tiene lugar a partir de las mutaciones, que no son nunca calculables y que están abiertas al azar de múltiples encuentros y de contingencias, que lo que menos tenemos frente a nosotros es la posibilidad de decir lo biológico, el universo biológico es este Es un cuerpo. porque se está modificando. Y es incalculable, porque eso es una de las características de lo biológico, no puede ser calculado de antemano ni predicho, es decir, no somos profetas, ahí entra de alguna manera esta idea también religiosa o teológica, seamos científicos en el mejor de los casos o pensadores de lo técnico, de las nuevas tecnologías, ¿no? Que podemos llegar a predecir lo que va a pasar dentro de 50 años. Porque justamente una de las marcas de lo biológico es la contingencia o el azar. No sabemos hacia dónde las mutaciones nos van a conducir. Es decir, no podemos pensar la evolución si no la pensamos en relación con una pauta altamente contradictoria o dialéctica, como ustedes quieran, que es la incalculabilidad, es decir, la mutación, y lo que se abre a infinidad de cuestiones. Y lo mismo pasa con lo humano. ¿Qué es lo que se pone de manifiesto en estos textos conservadores y otros quizá un poco menos conservadores sobre lo poshumano o lo posbiológico? Que en principio reducen tanto la biología como la humanidad de lo humano a la fuerza creativa, y esta fuerza creativa para ellos es inteligible, es decir, pertenece, si quieren ustedes, al dominio del cerebro. Y creen, y además lo plantean así, que esto que pertenece a este dominio, para utilizar viejos términos filosóficos, a la mente, en términos cartesianos, ¿no? Se debe entender como información. Y que la información, como todos sabemos, es ubicua y que uno la puede cambiar de lugar y la puede contener, como si en efecto la información fuera el contenido de algún posible contenedor, sea una máquina, un robot, un aparato, un dispositivo para grabar, como quiera que sea, un contenedor y por lo tanto un soporte, cuando en realidad, si utilizamos bien un acercamiento crítico, la información no puede ser reducida a contenido, que es, creo, o sea, lo que se muestra en este tipo de escritos es que no se han tomado el trabajo de darse cuenta que si hay mutaciones, que era un poco lo que decía Francisco, bueno, hay mutaciones, ¿de qué tipo son? Si las llamamos a estas mutaciones tecnológicas, bueno, vamos a hacer el esfuerzo por diagnosticar si es realmente una mutación o se sigue, es perfectamente calculada y calculable, de una serie de cosas. Y esta serie de cosas, o entre esta serie de cosas, está, por supuesto, las mismas condiciones del mercado capitalista al que llamamos globalización tecnocientífica, ¿no? Bueno, si hay mutaciones, ¿por qué no asumir que estas mutaciones lo que hacen es modificar, como ya decía Valéry a principios del siglo XX, la manera como los individuos se viven a sí mismos?
O sea, no podemos, decía Valéry, suponer que hoy podemos predecir lo que vamos a hacer dentro de 50, 60 años si asumimos seriamente que se trata de una mutación. Una mutación no es calculable, la mutación siempre sorprende. Implica un cambio notorio en eso que llamamos vida o biología o cuerpos, ¿no? Como también en el conocimiento. Entonces, abrámonos a eso, veamos primero si de verdad hay algo que llamamos mutaciones, y para hacerlo vamos a tener que utilizar un viejo lenguaje. Y este viejo lenguaje es metafísico. Hay una Ese es el problema, ¿no? cosa que me pareció interesante en la cita de Marat, porque hay un intento de enunciar eso, ¿no? Que la máquina no tiene, bueno, parecen palabras viejas, ¿no? No tiene conciencia, no tiene un sí mismo, o sí. Es decir, lo que quiero decir es, la puedes volver a leer porque si hay una modificación tecnológica, ¿con qué términos la vamos a utilizar, no? No como un sujeto, que es como, porque Sí. en lo que leyó, la máquina no nos reconoce Claro. o no nos trata como seres humanos. Sí, pero la máquina tampoco es un sujeto. Y eso si aceptamos que hay sujetos humanos. Sí, no, ¿no? pero para no regresar a lo mismo, ¿no? Hacia donde va toda esa discusión para él es para un ejercicio de simulación, donde lo que él está pensando es que el ejercicio es una simulación de una metafísica. Ni siquiera es hacer una metafísica, sino que el propósito es generar un lenguaje que haga que no haga falta insertarse en una metafísica. Aunque su lenguaje sea Aunque metafísico. el lenguaje lenguaje sea porque es metafísico. una simulación, ¿no? Entonces, la operación tendería más bien a ser un funcionamiento en términos negativos, ¿no? Sería como una contraposición hacia, digamos, la perspectiva de Fukuyama, ¿no? Que tiende a tener esta cuestión del fin, ¿no? Y que el fin de lo humano o el fin de lo biológico sería como un tipo de anuncio. Aquí lo contrario sería un ejercicio de una teología negativa donde todas esas operaciones serían solamente una simulación. En el sentido, por ejemplo, de que el fin de lo humano no es un fin de lo humano, porque para las máquinas no hay humanidad. Claro. Ajá. Digo, Es que lo reconoce reconoce traducir. Lo reconoce Sí. como su interfaz, al revés, ¿no? La pensamos como un ente que es inferior a nosotros, y la máquina o sea, el humano se coloca como encima de ella, pero la máquina cuando no reconoce como humano, pues como subjetividad, sino como lo que oprimen las teclas. Como tú habías dicho, como suplemento de ella. Pero eso no necesariamente es generalizable. O sea, lo que te vas a encontrar en general en el pensamiento posthumano o postbiológico es que la máquina es Se adueña, superior al ser humano. Pero es que precisamente Y es como- superior porque no es biológica. Y es superior, según yo, porque hay una fuerza. Esa es la vergüenza. Que hay una fuerza de la técnica o de la tecnología que permite algo que el cuerpo humano no puede. Es que eso es lo que se me hace interesante. En el seminario de tecnologías leímos a Donna Haraway y ella introduce un término que se llama el cyborg, pero lo trata como a partir de la relación con la mujer y cómo modifica el uso de tecnologías, las funciones que puede llevar a cabo una mujer, y después habla de algo que le llama feminización del trabajo. Ahí lo que se me hace interesante es precisamente la forma en que ahorita estamos hablando de tecnologías, atribuyendo ciertos conceptos como que es consciente, pero cuando se hace el ejercicio en sentido inverso, es decir, analizar viejos usos con estas palabras, aparecen ejemplos interesantes, ¿no? Cuando estábamos viendo este texto de Donna Haraway, Francisco sugería que buscáramos un ejemplo de cómo la tecnología modificó toda una serie de ámbitos. En ese sentido, peleando con mis alumnos de secundaria, de repente aparecían ciertas cosas y en una parte aparece, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. O sea, cómo esa tecnología, al introducirse en la vida común, modifica toda una serie de procedimientos, permite que la mujer salga de la casa, que llegue al trabajo, que piense su sexualidad más allá de la reproducción. Ajá. Y entonces al tratar de introducir este discurso tecnológico en viejos usos, nos damos cuenta precisamente que lo posbiológico se da cuando tú introduces estos términos, pues desnaturalizan ciertas prácticas que se tenían como naturales. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, atribuir a la mujer cierta labor doméstica cuando introduces la tecnología. Pregunta, ¿por qué reduces lo biológico a prácticas anteriores? No, Como si lo biológico no estuviera abierto a modificaciones. Es decir, Precisamente. lo biológico no es la idea que tenían de la biología en el siglo XX. Yo creo que yo creo que lo interesante, en el caso del feminismo, porque Donna Haraway es una pensadora del feminismo fuerte, ¿no? Bueno. Bueno,
Lo que ella estaría intentando ver, quizá, es que cierto tipo de tecnologías, o pensando como casi como una utopía tecnológica, podrían modificar ciertas relaciones sociales de dominación. Entonces, habría que ver en ese sentido si, por ejemplo, lo que plantearon tus alumnos, la píldora anticonceptiva, ha modificado esas relaciones o no, y hacia dónde las ha modificado, con qué resultados, y si esa estructura de dominación, a la que se llama género, ¿no?, o violencia de género, ha resultado o empequeñecida, o ha desaparecido, o sigue viva. Por lo tanto, ese cambio, esas relaciones sociales en el fondo no cambian, se están haciendo, aparecen nuevos ejercicios, ¿no?, ejercicios que no se conocían antes, pero esa estructura de dominación, de subyugación, ¿no?, sigue incólume. Por lo tanto, ahí no habría cambio. Ahora, ¿por qué? O sea, me llamó la atención que tú dijeras que esos cambios son los cambios biológicos. Es que la biología es mucho más, ¿no es cierto? Lo que esta figura... Es como, no sé, pensando en otro ejemplo, quizá más que no tenga que ver tanto con esta línea, pienso en este corredor que es Pistorius, no sé, el tipo que usaba ciertas prótesis para hacer. Cuando él intenta de repente competir en los Juegos Olímpicos, una de lo que le prohíben es precisamente porque el uso de esos soportes le da ventajas. Como diciendo, el cuerpo humano tiene estas características y si usa ese soporte va más allá de lo humano. Entonces, en ese sentido, más o menos como la introducción de alguna tecnología... Va más allá de las reglas. Es que yo creo que uno de los problemas es que traduzcamos una serie de cosas como esto es lo biológico perfectamente definido, o lo humano, porque ahí estamos hablando de reglas. De la misma manera tampoco los dejan drogarse, o sea, hay cierto tipo de drogas, cierto tipo de sustancias que no pueden tomar. Bueno, la droga es una prótesis también, pero está fuera de reglas. Reducir esa regla negativa, esa prohibición a que tiene que ver con lo humano, me parece un poco hipertrofiar el discurso. Pero en cierta forma, ¿no?, es lo que aplica, no hacen un modelo de lo que el humano como humano puede hacer. No, es una se regla, lleva más allá, pero no es lo que el humano puede hacer. Date cuenta, son reglas de un tipo de juego determinado. Cada ciertos años, los seres humanos rompen sus propias, ¿cómo se pueden llamar? Sus propios récords o marcas, ¿no? Corren más, brincan más. Pero habría que ver, ¿no?, cómo eso no tiene y que ver con nuevos alimentos, nuevas formas eso no, a lo que voy es que eso no modifica notoriamente lo que quiere decir humano. Lo que muestra es que lo humano está abierto a las modificaciones, justamente. Entonces, el ejemplo que pusiste es un ejemplo de una institución que tiene sus reglas, que son bastante injustas, por ejemplo, que son racistas, que discriminan, por cierto que sí, pero creo que como ejemplo de lo posthumano y de que lo que está en juego es una idea de lo humano, es un poco forzar el ejemplo. Yo sé que como estamos discutiendo, los ejemplos son los que tenemos en la cabeza y no ejemplos perfectos para poder discutir, que estaría muy bien que los tuviéramos. Pero trae a colación una cuestión interesante, que cuando hablamos de técnicas, ¿no?, podemos hablar de la píldora anticonceptiva, igual que de este tipo de prótesis, y en ese sentido hablamos de cuestiones que tocan ese universo de lo biológico que no está cerrado, que no está previamente definido, que debemos defender que no lo esté, ¿no? Y poniendo de manifiesto que cuando se habla de lo postbiológico, de lo posthumano, lo primero que aparece como insuficiente, inconveniente, pobre, es lo humano y lo biológico, curiosamente. O sea, hay una decisión anterior, hay un supuesto a la que Gunther Anders llama vergüenza. De pronto arribamos a una nueva mentalidad, nueva generación, nuevos ejercicios, nueva cultura, y en esa cultura lo humano y lo biológico es inferior, es desechable. Y que lo que nos ha mostrado la tecnología es esta insuficiencia de lo humano. No lo contrario, no que lo humano
puede llegar a ser superior si toma drogas y vencer, sino todo lo contrario. O sea, lo biológico y lo humano aparecen como algo no solo perecedero por ser perecedero, justamente por morir, ¿no? Por no ser eterno. Por eso, toda esta gente hace referencia al uso que hizo Freud en el malestar en la cultura, pero en 1930, de la noción de prótesis, que ha sido tomada por muchos otros pensadores. En 1930, definiendo cultura, lo que dice Freud es que cada vez más nos estamos acercando a un mundo donde el hombre se cree Dios y lo hace mediante prótesis. Es una frasecita, ¿no? Y ahí ha sido retomada esta idea de prótesis por autores posteriores, por gente cercana a Freud en el sentido de contemporáneos, ¿no es cierto? Y luego por autores posteriores que, claro, al utilizar esta noción de prótesis la fueron cargando de nuevos significados, sobre todo porque en 1930 los ejemplos de nuevas tecnologías no eran iguales que los de ahora. Entonces ahora puede uno poner ciertos ejemplos que a Freud podía no ocurrírsele. En el sentido que lo dijiste tú, Freud lo plantea, él dice que es una religión, o sea, el hombre se quiere parecer a Dios, con prótesis, que serían lo contrario de un Dios, porque serían hechas por los seres humanos. Entonces, aparece en este tipo de pensamiento una contradicción. Si se fijan, el pensamiento en general sobre nuevas tecnologías, y sería un ejercicio interesante de hacer, podríamos escribir las contradicciones flagrantes del discurso sobre nuevas tecnologías o lo tecnológico, ya sea que le llamemos postbiológico o poshumano, y aparecen obstaculizando, diríamos, epistemológicamente o el sentido de ese discurso, y los autores que así lo trabajan no lo notan. Un ejemplo muy notorio es que se insiste que las nuevas tecnologías, por ejemplo, las digitales, no son instrumentos, y cuando se analiza, digamos, el éxito de esas tecnologías digitales, se lo analiza en términos de una lógica medios fines, otra vez como si se tratara de una herramienta o de un instrumento, claro. Lo que uno podría decir, citando a Derrida, quiere decir que ese mismo discurso se está deconstruyendo a sí mismo, está cayendo en una ambigüedad de la cual no puede salir, está utilizando viejos valores tecnocráticos o tecnológicos que ellos mismos insisten en que no existen en las tecnologías digitales. Siguen hablando de éxito, siguen hablando de superar, por ejemplo, el mundo humano, el mundo del cuerpo, la velocidad de los individuos que se apropien y que usan. Y hablan en términos de uso, que otra vez sigue siendo un discurso medios fines, donde el éxito depende de la buena utilización de los fines, ¿no? De la utilidad como garantía de que hay estas tecnologías. Quisiera es un ejemplo, nada sí, más. Quisiera hacer una moción y también como un pequeño resumencito. Si alguien quisiera intervenir del público a claro. discutir algún ejemplo o a plantear alguna cuestión, no importa que sea balbuceante, no importa que sea muy aguerrido, es decir, el estilo no importa. Los ejemplos son buenos para discutir. Pero también quisiera yo utilizar este momento para señalar ciertos como resumencito, ¿no? Un poco de lo que estamos charlando. Parecería que si habláramos de una modificación histórica, tecnológica, tendríamos que dejar de lado ciertos discursos, o por lo menos ponerlos en cuestión, o por lo menos saber que están allí al momento de que nosotros intentamos decir que hay un cambio tecnológico. Pensar el vocabulario que usamos. Exacto, pensar el vocabulario que usamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cambio? No ¿Qué quiere decir cambio? ¿Qué quiere decir cambio realmente? Que dejar de lado esta vergüenza o esta marca de que lo biológico es débil, dejar de lado también la marca de que la carne es débil, ¿no? Como se dice normalmente, ¿no? O de que el cuerpo biológico está determinado, ¿no? La relación medios-fin o herramienta, ¿no? Parece que habría que pensarlos de nuevo, ¿no? Y la pregunta a contrario sería, ¿qué términos utilizaríamos? ¿O cómo? ¿No? ¿O
o cómo poder acercarnos a, si es que seguimos suponiendo y si es que tenemos la fe y la confianza en que hay una modificación, una experiencia del humano tecnológica nueva que no había antes, ¿no? Suponiendo que eso se pueda decir, ¿no? Porque sí tenemos a veces muchas tentaciones con estos otros discursos, ¿no? Estos discursos que arrastramos y que van en oposición a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, muchas veces sobre todo en los usos políticos, que es un poco lo que he seguido en los usos políticos de la tecnología, se asume que aquellos que no tienen tecnologías digitales son más débiles que el gobierno, por ejemplo, ¿no? Que hay una debilidad en las comunidades que no tienen cierta tecnología, ¿no? Para defenderse, ¿no? Y que las grandes compañías tienen un poder masivo, ¿no? Para dominar, ¿no? Las conductas de los individuos, y que tú ves un iPhone e inmediatamente lo quieres comprar. Es como, a veces se caricaturiza mucho esto, ¿no? Cuando se podría poner, según yo, la escena más en términos de lucha, ¿no? De lucha de fuerzas, ¿no? Más que la tecnología poderosa, las comunidades desprotegidas de tecnología débiles, ¿no? Entonces, quizá haya tentaciones, pero no sé si alguien quisiera poner un ejemplo o quieren... Perdón, Mauricio. Queda como que creo que falta un poco resumir que creo que pusiste en crisis lo que este seminario intenta hacer y pensar. No, pero no. ¿Cuál Ana María. ¿Cuál de todos? Porque lo que nos pasó cuando empezamos con el seminario fue leer textos clásicos de vocabularios clásicos que piensan técnica y tecnología y empezar a contraponerlo con discursos contemporáneos que carecen de esta visión histórica. Y eso fue donde empezamos como a dudar si utilizar estos discursos o cambiarlos. Y en ese caso, como qué medidas hacer y para poder ser certeros, no fieles, pero como críticos. Entonces, esa ha sido la gran problemática que hemos tenido para discutir estas... Pero la respuesta es lo que acabas de decir, es la crítica. Sí. El ejercicio crítico no quiere decir abandonar palabras e inventar nuevas, porque entonces ¿quién te va a entender? Hasta que no sea aceptado ese concepto nuevo, ¿no? Hasta que no logre un cierto consenso, no explica nada. Y es más trabajoso el intercambio, la conversación. Sí. Creo que basta criticar. Y criticar, lo sabemos por Foucault, se refiere a que, dado una palabra determinada, que por supuesto está engarzada en la historia de una lengua siempre específica, ¿no? Esa palabra va acompañada, en términos prácticos, de un cierto ejercicio de la dominación, que tú tienes que mostrar cómo esa palabra llegó a ser usada, quién la usa, que contesta las preguntas de siempre. ¿Quién habla cuando el discurso dice de la tecnología esto y aquello? ¿Quién habla realmente? ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y qué sucede cuando? Es decir, ¿qué efectos tiene finalmente para el discurso, para la política, para la institución, para el propio ejercicio tecnológico, ¿no? Para el pensamiento sin más, que utilicemos este término y no otro, o sin tener cuidado lo utilizamos de una manera coloquial, porque tampoco podemos hablar con un lenguaje absolutamente nuevo, ¿no? Ni la propia tecnología es absolutamente nueva, trabaja siempre sobre una base históricamente anterior. Pero ¿no? la falacia de que siempre es innovadora, ese es como un gran truco, ¿no? Ahí lo que tendríamos que discutir, y creo que queda claro, es el término innovación. Cuando se dice innovación, ¿qué se dice? ¿No? Nos preguntamos cosas simples. ¿Cuál es el estatuto de la innovación? ¿No? Cuando lo utiliza un tecnócrata, ¿no? Cuando lo utiliza la institución, cuando lo utilizan estos autores que además se dicen pensadores o filósofos, y cuando lo utilizamos nosotros. Nosotros quiere decir en una conversación crítica que queremos ser muy agudos, ¿no? Bueno, cuando estamos discutiendo, cuando decimos innovación, ¿qué decimos? ¿Cuáles son los significados con los que nos quedamos y cuáles otros desechamos? Porque en principio causan problemas, diríamos, ¿no? Porque en principio nos llevan a un escenario metafísico que queremos ir abandonando cada vez más, y más para pensar nuevas tecnologías, cuando el interés es, como acaban de decir, ver qué mutaciones y dónde, en qué espacios históricos sociales están generando mutaciones y qué tipo de mutaciones, porque la palabra mutación o cambio es que de verdad cambie algo sustantivo en las experiencias de lo humano.
Si modifican una pequeña cosa y lo demás sigue igual, o lo demás sigue todavía mucho más reforzado por ese pequeño cambio, por ejemplo, en el caso que tú mencionabas de Donna Haraway, cuando hablamos de feminización del trabajo, nos referimos que hay ciertos trabajos que son a nivel de salario pagados mucho menos, porque es un espacio, un mercado en el que las mujeres realizan cierto tipo de labor. Si en un tipo de labor o profesión hay ¿qué les diré? Un 85% de mujeres y el restante de hombres, ese trabajo se está feminizando. Y por lo tanto, la respuesta es un salario menor, porque a las mujeres le dan por un mismo trabajo un salario menor. Ahora, poner eso en relación, por ejemplo, con nuevas tecnologías, como las nuevas tecnologías han permitido cuestiones. Claro, uno podría decir, en el momento que se inventa la lavadora y la secadora y el refrigerador, las mujeres pueden en menor tiempo hacer lo propio de su sexo o de su género y además irse a trabajar, lo cual es bien lamentable que uno crea que ahí se están modificando las relaciones de dominación. Las mujeres igual tendrán doble carga de trabajo, más rápida. ¿Quién gana en última instancia? Pues los que han inventado las lavadoras, los refrigeradores, ganan en términos económicos. Las mujeres, bueno, van a tener una doble carga de trabajo, van a trabajar un poco menos, pero su relación de dominación no cambia. Es que ahí el aparato está haciendo una práctica que ya se hacía. No sé si eso nos pueda servir para determinar una discusión. Es decir, la práctica de la lavadora y de la secadora es solamente automatizar, como a veces decía, la palabra es muy problemática. Está en Heidegger, está en cierta línea de pensamiento que no hemos discutido, pero automatiza una práctica, no la modifica. Y desapropia también, ¿no? Sí. O sea, la lavadora ya la puede usar reifica, para decirlo. no solamente las mujeres, ¿no? En ese sentido que suena muy Pero es que simple. también no necesariamente una Sí. tecnología tendría que inventar una nueva práctica para introducir un cambio. O no en ese sentido. Es que, por ejemplo, pienso en una autora que se llama Ursula Franklin, que plantea que hay una división entre los tipos. Ella plantea varias divisiones entre los tipos de tecnología. Y una de las que plantea es la división entre tecnologías orientadas al trabajo o relacionadas con el trabajo y tecnologías relacionadas con la vigilancia. Y entonces ella dice, en algún momento una tecnología puede parecer una tecnología, digamos, diseñada o cuyo fin sea justamente el de la herramienta, el de la fuerza, digamos, a un trabajo, reducir el tiempo en el que se hacía un trabajo. Que podríamos entender como instrumental, Ajá. ¿no? Ok. Y digamos, ese podría ser una definición más aproximada a las tecnologías relacionadas con el trabajo. Pero también hay tecnologías que parecen estar, por ejemplo, Word. Ella dice, Word, el procesador de palabras, parece una tecnología orientada hacia el trabajo. Sin embargo, cuando tú entregas este tipo de tecnologías a un ámbito empresarial, se convierte en una tecnología orientada hacia la vigilancia. Entonces tú tienes que Word te permite llevar un control de tus trabajadores o llevar toda una serie de archivos que te permiten saber a qué hora entran, a qué hora salen, qué hacen, qué no hacen, etc. Te permite tener acceso a todo un historial. Y eso es una tecnología orientada hacia la vigilancia. Entonces, o funciona como una tecnología orientada hacia la vigilancia. Entonces, yo pienso que no necesariamente, y creo que se veía muy claro con la mesa anterior, no necesariamente necesitamos una tecnología que haga algo nuevo o digamos, no es porque la práctica de lavar ya estuviera y la lavadora lave, que se queda encerrada en el mismo ciclo de explotación, no necesariamente, porque tenemos aparatos o gadgets que hacen ciertas cosas que ya hacíamos o que mejoran ciertas cosas que ya hacíamos, podríamos decir, desde una visión muy simple, pero que no... Me parece que ahí nos hace falta análisis para ver qué es lo que está pasando, Claro. porque no necesariamente es la misma experiencia o se usa de la misma manera y podría usarse de una manera distinta. Creo que los experimentos artísticos que vimos en la mesa anterior nos muestran cómo nuestro uso o nuestro acercamiento a las tecnologías con las que convivimos cotidianamente es muy limitado y no está explotando todas las posibilidades de esas mismas tecnologías. Pienso en cómo es impresionante para nosotros que tal vez
la manera en la que usan un lector de libros, ¿no? O un mismo libro, o sea, un libro físico, cómo lo conectan con electrodos y de repente se convierte en una especie de obra de arte donde la materialidad de un libro de papel desaparece. Y no necesitas de una cosa que haga una cosa distinta. No sé, a ver, fíjate. Es que el uso se va fijando. No, es el que, uso de las herramientas exacto, pero fíjate lo que estás diciendo. En el fondo no están diciendo cosas tan encontradas. Él ya plantea, o sea, Francisco cree que uno de los valores o significados es la modificación, ¿no? Si no, dice él, repiten de manera automática cierto tipo de movimientos. Por ejemplo, en lugar de lavar a mano, lavas en una máquina, con lo cual reduce ciertas tecnologías a ser meramente instrumentales y reduce el instrumento a partir de él aplicar, o sus autores, la lógica de medios fines, ¿sí? Ahora, lo que tú estás diciendo, primero dices, es que la innovación no sería tanto un valor, y sin embargo lo que estás sosteniendo justamente es la innovación en el mundo de lo social, no únicamente en la máquina. O sea, lo que estás diciendo es que en general deberíamos asumir que las máquinas sean instrumentos, herramientas, si las interpretas, las lees o las pones en cuestión fuera de la lógica medios fines, vas a mostrar cómo ahí pasan cosas. Cuando las máquinas, los dispositivos, los instrumentos, las herramientas o el tipo de tecnología que sea, tienen lugar como efectos otras cosas. Y extienden estos efectos en un mundo amplísimo. Por ejemplo, el caso de la lavadora. Hay una arquitecta española del siglo XX que ella planteaba que el nuevo ejercicio arquitectónico tenía que atacar las estructuras de dominio. Y que una de estas estructuras de dominio de la mujer era la práctica familiar. Entonces, ¿cómo poder evitar eso? Voy a construir una casa para las mujeres que no sea una casa familiar. Y todo aquello que ata a la mujer al trabajo de reproducción de la vida cotidiana, no lo voy a meter en la casa, por ejemplo, la lavadora donde se cocina, sino que lo voy a poner abajo del edificio para que todos los que viven en ese edificio hagan uso de esas tecnologías y que quien las maneje sea alguien a quien se le pague un salario digno, decía ella. Y las mujeres ahí quedan realmente liberadas del trabajo físico. Y el resultado, decía ella, es que las relaciones cambian, porque las mujeres dejan de hacer un trabajo que se consideraba un trabajo, al ser un trabajo hecho por mujeres, que no producía ningún valor, era mera reproducción de la vida. Y entonces ella mostraba que el mismo aparato, si lo sabemos interrogar, yo no digo que tenía razón o no, pero ella está interrogando el aparato, es más, proponiendo que lo interesante son los efectos del aparato, el dispositivo y la tecnología, más allá de la pregunta, medios fines. ¿Se dan cuenta? Sí. Todo aparato produce efectos, pero lo primero es saber interrogar esos efectos, más allá de la lógica medios fines, como, por ejemplo, esto se usa con tal éxito, sirve para esto, es más bien una herramienta que tecnología digital que produce otros efectos. Ojo, ahí el problema es cómo estamos pensando esto que llamamos lo técnico. Pero eso no estaría como en términos operando en términos ideológicos de cierta forma, porque lo veo en ese ejemplo, pero yo lo pensaba en un ejemplo, digamos, que podría estar de lado, ¿no? En la inteligencia artificial. Estos sujetos, es un tema que a mí me interesa, ¿no? Entonces, utilizan ciertos temas, ¿no? Como el poder, como la óptica, como la psicología, que lo replantean en nuevos términos para dar ese tipo de funcionalidad, de que opere de la forma que ellos quieren, ¿no? Se utilizan el término poder y entonces hacen una definición de empoderamiento que puede ser programable para que el robot tome decisiones que lo van a llevar a tener una posición de lo que bajo sus términos se vuelve poder. Y entonces empiezan a hacer como estas definiciones rápidas que tienen el objetivo de funcionar más bien en las prácticas.
Aunque no les importa O sea, tanto. entiendo tu preocupación. Ajá. Ahí lo que habría que hacer es, por ejemplo, tener ese discurso, ¿no? Muy claro, y entonces ver, hacer una buena interrogación de ese discurso. Mira los problemas que inmediatamente le veo a eso. Creemos en general que las nuevas tecnologías, a diferencia de las viejas tecnologías, pueden llegar a tomar decisiones por sí mismas. Es decir, tienen la capacidad de toma de decisión, incluso de regeneración, de reproducción de ellos mismos, ¿no? Ellos se generan a sí mismos. Esa idea es una muy vieja idea occidental que opone en algún momento quizá lo humano a lo divino, pero que le sigue pareciendo decisiva a ciertos seres humanos que creen que la decisión primero es posible y segundo que es en términos de valor algo positivo. Lo primero sería ver de qué discursos viejos han tomado la idea, primero, de que algo que toma decisiones es consciente de sí mismo y que eso es valioso. Es que ni siquiera se Primero. trata de toma de decisiones, yo creo que se trata de un ejercicio de continuidad. O sea, que lo que les interesa no es forzosamente que tomen una decisión, sino que puedan trabajar de una manera que nunca dejen de operar, más que de tomar Sí. decisiones. Sí, pero que tomen la decisión de operar ellas sin esperar, diríamos, que alguien les dé o un nuevo programa o haga algo por ellas. O sea, la máquina se autonomiza, o sea, se utiliza otro tipo de términos para hablar de cierta autonomía. La máquina puede y llegará un momento en que se va a reproducir a sí misma. Que es Recuerdo, parte sobre todo de la ciencia ficción, ¿no es cierto? pero también hay una Sí, referencia, es en que ciencia ficción. esa noción siempre sobre todo Lo la que digo es IA, poner en cuestión esos términos, esos valores. es que está según yo, esa tentación está en Aristóteles, está creo que es la Es política, vieja. esta Es idea, metafísica. es exactamente esa idea Sí, de que claro. los aparatos tienen que ser autónomos y que te automatizan y entonces te vuelven, tiene efectos contrarios, ¿no? Se pueden evaluar efectos contrarios, o deja libre al hombre para ser libre, ¿no? Entonces uno hace la revolución y deja a las máquinas trabajando y uno se va a las marchas, ¿no? O también esta idea de que Hannah Arendt me gusta porque es el abandono del trabajo, ¿no? De este espacio de la reproducción de la vida, ¿no? Parece que la tecnología también está esta tentación del automatismo y por lo tanto de salvarnos, la palabra suena así, fuerte, de salvarnos de lo molesto del trabajo, o sea, de lo molesto de esas prácticas de reproducción de nuestro cuerpo, de reproducción de los cuerpos de los otros, ¿sí? Y que están muchas tentaciones, sobre todo genéticas también, ¿no? Y del ejercicio del poder. ¿Que ¿Estás de acuerdo que habría que revisar? Por supuesto. Que esa Y noción que de es una- trabajo es la que hay que poner en cuestión, Es una gran- la de decisión, autogeneración, todos estos Sí, términos pero que están antes de Aristóteles, porque ya están, ¿se acuerdan en el Fedro? Ujú. Cuando Platón plantea, bueno, me vienes aquí a vender una nueva tecnología llamada escritura, pero yo no le veo algo positivo, veo todo lo contrario. Ahí ya se genera esta preocupación que Occidente ha seguido pensando. Siempre. Y lo que a mí me parece muy lamentable es que los discursos que se asumen como nuevos sobre nuevas tecnologías no han salido de ese universo metafísico para valorar a las máquinas, pero ni siquiera para describirlas, porque uno dice, bueno, los valores siguen ahí estando presentes, son muy occidentales, muy europeos en el fondo, o europeos y norteamericanos ahora, eurocéntricos, ¿no? Sino que ni siquiera la descripción, es decir, el diagnóstico, como se hace sobre esas viejas nociones, es muy claro. Cuando, por ejemplo, se distingue, o sea, tenemos que distinguir distintas tecnologías, ¿no? Las variaciones en la tecnología. Y cuando se hace, se sigue describiendo en viejos términos. Entonces seguimos un poco sin saber bien a bien que era lo que a ti te preocupaba, qué vocabularios podemos utilizar para que la descripción no caiga en viejas valoraciones eurocéntricas, que siempre son de oposiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, porque el que la máquina se autorreproduzca
es algo que se ve positivamente. Por ejemplo, creo que era Alice Y como liberación, además, ¿no? Como le daba un Como ejemplo liberación en del mundo en ese humano. sentido. Comentaba que en nuevos campos laboral como de diseño y programación, los programadores, que suelen ser con mayoría hombres, reciben una mejor paga y salario que quien hace como toda la parte de ventas y de manejo de cuentas, que es como más femenino. Y se traslada como completamente natural esta relación entre el trabajo del hombre y el trabajo de la mujer, y cuál tiene un mejor estatuto y mejor paga. En una tecnología que es relativamente nueva. Y que debería intentar romper esas diferencias de Sí, género, pero eso no es esa tecnología, lo que hay que analizar es que no está ahí para. La pregunta sería, ¿podemos utilizarla? ¿Puede ser la ocasión de modificar eso? ¿Pero cómo? Sí, de preguntárselo por lo menos. ¿No? ¿Cómo? Es que justamente creo que ese era más bien el punto hacia el que iba, que los usos se van fijando. Entonces, cuando los usos se fijan es cuando tienes, pienso yo, esta predominancia de discursos que ven a las tecnologías solo de una sola manera y cancelas otros funcionamientos posibles de las tecnologías. Porque, por ejemplo, yo escuchaba un ejemplo sobre el teléfono, que el teléfono en sus inicios, justo y retomando la cuestión de género, usaba operadoras, y casi todas estas operadoras eran mujeres, y que en esa época las interacciones telefónicas eran muy distintas ahora porque las operadoras eran capaces de hacer interacciones cognitivas. Entonces tú, o incluso de otra naturaleza, por ejemplo, tú podías pagar media hora de hablar por teléfono para escuchar una sinfonía en vivo, o podías tener como llamadas colectivas en el momento. Como Skype. Era como una especie de como radio, o sea, tenía algunas de las funciones que tiene nuestra radio, tenía algunas de las funciones que tienen nuestros aparatos como Skype. Sí, es que ahí la discusión, yo Pero creo... espera, es que se fija el funcionamiento del teléfono, se pierde la labor de la operadora y entonces ya el teléfono se vuelve unidimensional. Pero no se fija, ¿no? O sea hay una parte que Se neutraliza, hay una ¿no? parte que se modifica, una parte se pierde, otra cosa cambia, pero más bien hay una dinámica de los usos, ¿no? Que estaría en juego. Pero, por ejemplo, esa Y eso- dinámica de los usos no es neutral. No, O sea, hay no, compañías, hay definitivamente poderes no es que están neutral. ahí, Bueno, entonces estamos de acuerdo que hay básicamente un eje, que es un eje de dominación y que en este momento es el mercado capitalista. Y todo lo que llamamos nuevas tecnologías está siendo marcado por esto. Sí, pero no sé si se eso. reduce a ello. O sea, No estamos hablando de reducción, sí, sino de una marca de una marca. fundamental. Todo lo que se dice aquí, por qué se escogen unos usos, por qué se olvidan otros, la decisión es una decisión, diríamos, para acabar pronto económica, ¿sí? En términos de la globalización del capitalismo. Eso primero, eso resolvería cierta preocupación tuya. Y lo otro sería que si te escuchaste, seguiste hablando de función y de uso de la tecnología. Creo que ese lenguaje es uno de los que tenemos que empezar a discutir. Sí, lo que llamamos dispositivo, herramienta o tecnología solo puede ser pensado a partir de una función que cumple o de varias funciones que cumple, o podemos utilizar un lenguaje menos funcionalista o no funcionalista para poder describir qué tiene lugar cuando estas máquinas, aparatos o dispositivos ocupan un lugar y un tiempo determinado. Es decir, ¿qué tiene lugar? ¿Qué pasa a nivel de efectos? Y no como un funcionamiento que estaría prescrito en el mismo programa de la máquina, fuera uno o múltiple. Creo que ese lenguaje técnico, supuestamente técnico, porque en el fondo es filosófico, que hay que poner en cuestión, el de la palabra funcionamiento. ¿Sí? Es que pienso en la noción de Simón donde precisamente no se trata, justo el funcionamiento no se trata de las determinaciones de la máquina, pero tampoco de las determinaciones de, digamos, el sujeto que Sí. trata con ella, sino, Es que- ¿Sino de qué? sino de... Es que ahí Ese es el lenguaje que estamos buscando, porque ese es el vocabulario para interrogar la tecnología. Es que la función- Tenemos ese lenguaje ya cuando se habla de performatividad, de realización, nos podemos acercar a eso que tiene lugar, a esos efectos sin causa y ver qué es lo que está pasando. Entonces tenemos ya un lenguaje del siglo XX, que es el vocabulario de la performatividad,
que ha sido retomado por muchos autores y por muchas feministas, ¿no es cierto?, para dar cuenta de lo que tiene lugar más allá de un funcionamiento prescrito por un programa. Hay un ejemplo que me gustaría poner a discusión, que más bien viene de Chartier, de Roger Chartier, del historiador tanto del libro como de la lectura, ¿no? Cuando él, digamos, con todo este bagaje que tiene sobre libros, sobre las prácticas, tanto editoriales, de producción de libros, como de consumo de libros, como de desarrollo, bueno, todo lo que conlleva, ¿no?, técnica del libro, trata él de caracterizar la lectura y la escritura digital. Entonces, por supuesto, está en un principio el borrado y el copiado, ¿no? O sea, cortar y pegar es para él una marca de una tecnología, de una experiencia tecnológica del libro de la escritura que antes no existía, según él. Pero también hay otra, que es que al mismo tiempo que se lee, se escribe. Ok. ¿Qué significa, por ejemplo, Wikipedia? ¿No? Ese es el ejemplo que pone Chartier, ¿no? Wikipedia, al momento que tú lees, te permite escribirlo. O sea, es decir, no hay una diferencia entre pasivo-activo, vamos a decirlo así, pero tampoco entre consumidor y productor, ¿no?, para jugar este juego. Entonces, la técnica de Wikipedia, la técnica de la escritura digital, porque tampoco implica herramienta y soporte, sino, dice Chartier, la técnica digital te exige que tú escribas y leas al mismo tiempo, y que no hay una diferencia entre eso, ¿sí? Digamos, este es el ejemplo que me gustaría poner, ¿no? Tratando de... ¿Como una diferencia temporal? No, también una diferencia temporal al mismo Es tiempo. como una aceleración temporal. Porque hay una propuesta anterior, que es Derrida, Claro. donde decía que distinguir entre leer y escribir es lo que no tiene sentido. Que si hablamos en términos de escritura, toda escritura es una lectura y la lectura es escritura en los términos de la huella, de la archihuella, pero recuerden que él trabajó, Sí, por pero en ejemplo, términos de virtualidad en realidad. O sea, en términos de que la noción de escritura está, digamos, tecnológica. Vamos, no hay diferencia en realidad entre escritura y tecnológica, para decirlo de alguna manera. Pero no se hace posible completamente en términos de experiencia práctica. te refieres de lo empírico, cuando alguien está frente Es que a... eso es uno de los problemas también que... lee por ejemplo, y escribe a la vez. Sí. Es decir, ahí... Hay prácticas históricas, ¿no? Sí, es decir... O sea, su nivel es empírico de Sí, pero entonces, ¿cómo de planteamos la discusión. tecnología? ¿Cómo planteamos la experiencia? No, porque experiencia... Bueno, perdón. Sí, Perdón. No, un poco sería determinar en los ejemplos claro. el ¿Cómo planteamos el espacio ejemplo? del ejemplo. Exacto. El ejemplo es empírico, es indudable. Punto. Lo que no es seguro del ejemplo es que se puede generalizar Por a toda supuesto. la tecnología. Entonces esa sería la segunda consideración. De todas maneras, esta aparente unidad de tiempo entre la escritura y la lectura nos tendría que hacer pensar que lo que hay es un manejo de la temporalidad distinta. Sí. Y yo quería preguntar una cosa sobre esto. En una temporalidad que tú ahorita planteabas, que era la temporalidad de que alguien utiliza un término, ¿no? Y entonces nosotros como pensadores críticos nos acercamos a las problemáticas que desarrolla cierto uso o cierto abuso de cierto término que puede ser metafísico u otro tipo. ¿Qué pasa cuando se empieza a acelerar? Y entonces un término que parecía estar siendo utilizado de otra forma muta a otro. Y entonces lo que se vuelve la característica es la mutación del uso del término. Que no hay una estabilidad que pueda llevarnos a entender cómo está siendo operado ese término. A ver, pero eso sucede, o sea, el lenguaje es algo vivo. Sí. Y la aceleración del tiempo le pertenece al ámbito del lenguaje. El lenguaje siempre está mutando en cuanto a significación, sobre todo en cuanto a significación. Es decir, lo que llamamos el nivel o el universo semántico implica justamente que los lenguajes continuamente están modificando esos significados. Que la tecnología lo haga quizá más rápido que el lenguaje hablado no modificaría sustantivamente
diríamos, esta aceleración de la significación, ¿no? Es decir, lo hace en tantos segundos en lugar de durante una semana, un mes, en el caso de que uno lo pueda en algún momento probar en un experimento que eso es así, porque lo que nos interesaba, creo yo, entre otras cosas, era, bueno, vamos a creer, como un ejercicio de fe, que la tecnología muta, o sea, establece mutaciones. Vamos a ver dónde, porque quizá analizando todos los ejemplos de mutaciones, notamos que no hay tal, o que eso nos permite dedicarnos a otras mutaciones que no nos aparecían tan claras, pero que ahí están, y que a la larga, ¿no?, vemos que sí están dejando una marca decisiva en la cultura. Por ejemplo, en el cuerpo. Vamos a suponer que la gente que está todo el tiempo tecleando, ¿no?, o utilizando de cierta manera su relación con la máquina, a la larga esté modificando la relación entre cerebro, vista y manos. Que sin duda, ¿no?, sin duda. Pero esa modificación, que puede llegar a ser una modificación, le podemos llamar fisiológica, estaría, o sea, no cedamos a la tentación de decir ahí hay una nueva biología, sino el cuerpo tiene como manera de fisiológica de vida esa sustitución permanente de fuerzas, tareas y demás. Suponer que el cuerpo ya está escrito para solo cumplir una función, por ejemplo en el cerebro, lo que nos demuestra la medicina o la biología que no es así. Alguien puede sufrir una enfermedad terrible, un accidente, y esa parte del cerebro que creíamos que tenía como funcionamiento el lenguaje y que está muerta, igual es recuperada con el paso del tiempo. Quiere decir que lo que está mal es nuestra manera de entender la relación en el cuerpo entre la vista, el cerebro y la mano. Y una vez que dejemos eso en claro, ahora sí vamos a explicar realmente si hay un cambio en esa relación, si es una mutación, porque mutación quiere decir que aparece algo que no estaba antes y que los posibles caminos que va a recorrer esa biología son absolutamente nuevos. Si no, no hay variación en el sentido biológico, con lo cual el hablar de lo posbiológico, ya se acabó lo biológico, estamos en otra era, es simplemente una manera de hablar, ¿no? En ese sentido, la tecnología sería como un catalizador. Estoy pensando en Noam, cuando empieza a hablar de esto que le llama segunda oralidad, precisamente con esas tecnologías que te permiten interactuar con otro tipo de oralidades, como son de voz, ese tipo de cosas. ¿Sería nada más un catalizador de eso biológico, la tecnología? Catalizador. Acelera los procesos, los altera. Es que yo pienso que justamente... Sin modificar, es decir, porque son posibles en términos biológicos. Se nos olvida cuando hablamos de lo biológico, ¿no?, que hay una serie de relaciones, vamos a llamarle relaciones, ¿no?, o condiciones de relaciones sociales, de relaciones con los otros que están ahí y que creíamos que no estaban ahí porque reducimos lo fisiológico a meras funciones. O sea, pensamos lo biológico como aparato, lo cual nos lleva a planteamientos interesantes de ambigüedad, ¿no? Hemos descrito lo humano a través de ciertos aparatos. ¿Cuánta gente no ha descrito la invención? O sea, cuando Haley descubre la circulación de la sangre y el corazón como una bomba, ¿qué es lo que se dice? Lo está describiendo a través de un aparato, ¿no? Sí, pero ese aparato previamente se hizo tomando quizá como ejemplo o como modelo cierto tipo de prácticas. Eso me parece que lo que tenemos que revisar es esa manera de describir cómo se inventan cosas, cómo se descubren, y finalmente eso se llama el uso de la metáfora. Lo que estamos entendiendo por metáfora, cómo utilizamos un modelo, ¿no?, de manera metafórica para llamarle a otros modelos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pensando con más cuidado, ¿no? Es que un poco... Lo cual está muy bien. Seminario, por estas cosas que hemos, digamos, esta discusión básicamente que tenemos ahorita, la hemos tenido en el seminario, es cuando... No, sí, está de fondo. ¿Está de acuerdo? Está de fondo, ¿no? Cuando, sobre todo cuando tenemos... Está implícita. Cuando tenemos... Es que, Está implícito. bueno, yo... ¿Ya me hicieron confesar? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se dice que la tecnología digital
modifica cosas, así, de nuevo, esta fe, ¿no? Vamos a mantener esta fe, ¿no? Y en terreno político, en terreno social, vamos, modifica el mundo, como se dice históricamente, el cambio, bla, bla. Entonces, cuando nuestro cuidado, creo que mucho del cuidado que tenemos es cómo lo describimos, o sea, cómo describes esa pequeña cosa, ¿no? Que pasa allí, ¿no? Si pasa en términos de hábitos, como dices, o sea, es decir, teclear, ¿no? Modifica tus manos o qué modifica, y si modifica tus manos, en relación a qué modifica, ¿no? Y tener cuidado también con las metáforas. Por ejemplo, yo estoy hasta el gorro de que se utilice la figura del cerebro para el colectivo, para la figura colectiva, ¿no? En términos digitales hay una tentación de pensar el trabajo colectivo como el cerebro, ¿no? Como las redes, ¿no? Las redes neuronales que ayudan a generar nuevas ideas, ¿no? Entonces, de pronto se traspasa una metáfora, se utiliza desde mi Que punto se de vista olvida que es una metáfora descuidadamente, ¿no? y se la lee literalmente. Y- Ese es uno de los problemas. Y entonces el asunto es, se dejan de lado realmente el cambio, o sea, la invención. Claro, no se describe. ¿Sí? Pero entonces el asunto es, en esta cuestión de lo práctico, ¿no? De lo que Foucault decía que había un cierto pragmatismo ahí, un cierto, ¿no? Es cómo describes esa práctica específica, ¿no? O sea, cómo, si es un trabajo crítico, ¿no? De cómo se utiliza la palabra, o si es un trabajo de invención, ¿no? Porque también tenemos ese tipo de ejercicios, ¿no? Que se inventan palabras para decir lo que se dice, o tienes este problema de que en vez de inventar palabras utilizas ya viejas. El asunto es cómo se valora básicamente eso, ¿no? Este problemita es, digo, me quedo ahí, no termino completamente la pregunta porque no la puedo elaborar completamente todavía, pero es exactamente ese problema, cómo se dice esa práctica específica, y si esa práctica específica permite enunciar esos cambios, esas modificaciones. Podría ser como una idea, pensando en otro de los temas que teníamos ahí, que era la noción de intermedialidad, como un punto donde hay que separar los medios y la mediación. O sea, que por un lado encontramos cierto tipo de herramientas prácticas, y por el otro lado la forma en la que hacemos trabajar a estas, ¿no? O sea, pensando en el ejercicio metafórico, yo siempre que veo a Ana María siempre estoy pensando en tropos lingüísticos, ¿no? ¿Eso es malo o bueno? No sé. No sé. Es siempre bueno. Se confunde con de mal. De tropos a tropo. No es cuando me oye, es cuando me ve. Por eso Así girando. Sí. No, es que está Como el de Donnie Darko, el conejo. Pensando en el conejo de Donnie Darko. No. Estaba pensando en una canción un poco más tonta. Es una canción de Tom Waits, ¿no? Que dice, "The piano has been drinking", ¿no? El piano ha estado tomando. Y todos son los ejercicios donde las cosas empiezan a hacer todas las referencias de esta corporalidad. El piano ha estado tomando y la puerta está dormida y no se abre, y todo tiene que ver con estos ejercicios donde llegamos tecnológicamente al problema de la computadora ha estado pensando, ¿no? Y este término funciona por un lado como un medio donde la computadora tendría ciertas características que se le relacionarían con el pensamiento, que es la obsesión con respecto a las computadoras, y por el otro lado la mediación, que es la utilización de este problema, ¿no? Yo le quería, es uno de los supuestos que creo que no se están cuestionando. Así como se está pensando a partir de la vieja oposición metafísica sensible e inteligible, a veces veo que no se está poniendo en cuestión la otra oposición metafísica fisista, en todos estos ejemplos, como si fueran uno lo otro de lo otro, ¿no? Y si no, nos serviría más bien pensar en términos de prótesis métricas. Yo me quedo mucho con imágenes. Entonces, en el caso del deportista ¿cuál sería la diferencia radical entre las prótesis de las piernas y los tenis, ¿no? ¿Hasta qué punto siempre ya, a menos que pensemos en un momento original, natural, etcétera, siempre ya la tecnología está siendo prótesis de los cuerpos, y los
cuerpos, prótesis de la tecnología. O sea, lo que existe es la intermedialidad, por eso se le llamó Por eso. intermedialidad crítica. Lo primero que hacemos es dejar de distinguir entre naturaleza Por lo menos. y luego Y técnica, inteligencia, ¿no? técnica, lo que sea. Eso es una salida, pero la otra, fíjate, ¿Cómo lo haces? que la planteaste de manera interesante es, se construye un discurso en el cual se dice que la máquina hace lo que hacen los seres humanos. Y uno cree que ahí está la metáfora. Pero uno podría pensarlo al revés. Lo que ahí ponemos en cuestión es que solo los seres humanos hacen cierto tipo de cosas y que tenemos como prohibido, a no ser en una licencia poética, suponer que más bien cuando hay lenguaje de por medio, es decir, palabras y metáforas, ninguno de los dos ejemplos es natural. Diríamos, el lenguaje habla, el lenguaje dice, ni son los hombres lo que hablan, ni son las máquinas. Por eso cuando la máquina no se relaciona con los hombres, uno podría decir, no, ni los hombres con las máquinas. Porque lo que estamos poniendo en cuestión es la estructura del discurso. Y suponer que todos reconocemos, en cuanto oímos una metáfora, que es utilizar en un sentido incorrecto, no habitual o no normal, extraordinario, lo que es una descripción literal de las cosas. Entonces, si hacemos ese ejercicio, se responde un poco la preocupación que teníamos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para interrogar? Pues lo primero, lo que tenemos más cercano, es ese discurso en el cual se dice lo que se dice. Tenemos otro lugar de interrogación, y ese lugar de interrogación son los ejercicios con las máquinas. Pero ojo, porque no hay ejercicio con las máquinas que no se piense como experiencia con la máquina, y en las experiencias el lenguaje no queda fuera. Por lo tanto, el discurso, la manera como incluso nos relacionamos, hasta afectivamente o no, con la máquina, está incluido en la experiencia. Quiere decir que tampoco podemos hacer una descripción meramente empírica de un individuo frente a la máquina, porque ese reduccionismo es el que va a ser muy difícil poder definir lo que ahí tiene lugar. Como lo decíamos cuando hablábamos de la ciencia, el científico no llega al laboratorio, deja su carga social, política, de género, idiomática y se mete al laboratorio de manera pura para relacionarse con el mundo de la ciencia. Él entra marcado y su saber, su misma práctica, el hacer un pequeño experimento estaría marcado por todo eso. En el caso de la máquina sucede lo mismo, porque estamos hablando en efecto de intermedialidad. Entonces, el término intermedialidad crítica podría ser la manera de decir no hay oposiciones antagónicas tipo inteligible, sensible, naturaleza, técnica, ¿sí? Y todas las que siguen. Eso sería una buena manera de proceder, con ese cuidado de leer a los otros cuando sí están cometiendo estos ejercicios de naturalizar las grandes oposiciones antagónicas. Ok, perdón, solamente faltan 15 minutos. ¿Quieren que sigamos o queremos preguntas y respuestas? Porque sería también como rico. Todo lo Pero como ven, creo que esa es como la herencia que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la herencia? Es malentendida, por supuesto, y tergiversada, ¿no? Y traicionada mucho, ¿no? Es como, de nuevo, tenemos como obsesión de preguntarnos cómo estamos pensando, ¿no? Y eso yo creo que es muy, muy rico, ¿no? ¿Qué discurso estamos utilizando? ¿Cuáles son nuestros problemas con ese discurso? Se pueden decir las prácticas, ¿no? ¿Cómo se pueden decir este tipo de cosas? Creo que es una herencia muy valiosa. Entonces, ¿quieren hacer preguntas o quieren que terminemos un poquito? Como... Pero solo un poquito. Sí. Por favor. Mira, yo he trabajado las tecnologías analógicas y ahora estoy en el paso de la transición a las tecnologías digitales. Yo creo que hay dos tipos de tecnologías. Unas que son parte de los procesos, de los avances tecnológicos, y otras tecnologías que se nos han generado de consumismo y que tenemos una relación
que nos ha generado nuevos lenguajes y nos ha dividido socialmente. Yo lo veo en la Universidad Metropolitana. Los jóvenes manejan un lenguaje y los de 50 para arriba manejan otro lenguaje. Y esa vinculación entre las tecnologías nuevas no se está dando. O sea, no es que ellos los quieran rechazar, es que la universidad no tiene las posibilidades económicas para meter esas nuevas tecnologías. Nosotros, dentro de las ciencias y artes para el diseño, los talleres, fotografía, prensa, aunque antes era analógica, ahora tiene que ser digital, offset y todo, están parados. Y nosotros no podemos acceder a esos procesos por la cuestión económica. Y en el salón de clases pareciera que el profesor hablara un lenguaje y los alumnos hablaran otro lenguaje. Y no existe esa relación, se ha perdido esa comunicación que existía antes ampliamente. Y entonces hay un desánimo en los jóvenes de esa no actualización de estos profesores, que aparentemente son cambios, y no. Por ejemplo, la tecnología cuesta. Yo me dedico a las cuestiones de fotografía. Si ustedes se compran una cámara como esta, están en lo semiprofesional y solo pueden ampliar un tamaño carta o un tamaño oficio porque la tecnología cuesta. Entonces dependemos del mercado. Y aparte ese mercado nos está generando necesidades que en este medio de los signos pareciera que existieran relaciones afectivas entre las máquinas y nosotros. Y la comunicación se pierde, uno lo ve. Está dando la conferencia y mucha gente está acá en el celular. Ok. Entonces, yo por ahí hay dos cosas. Yo no, perdón, solamente no sé si alguien quiera. Yo no alcanzo a ver el problema. O sea, es un problema teórico, es un problema práctico. No sé, es decir, digo, yo también soy profesor a nivel bachillerato y les dejo a mis alumnos cosas de tecnología, vamos, en la práctica. Y no lo hacen, o sea, es decir, sí, o sea, no existe ese, no es que no exista dinero, traen el celular y, o sea, no llevan a cabo, vamos, lo utilizan de determinada manera, ¿no? No lo utilizan más allá de lo que, no sé si es una cuestión práctica, por eso te preguntaba cuál es la cuestión, digo, también me acuerdo una vez en una reunión, ¿no? Con profesores de Oaxaca, que decían algo así, ¿no? Los alumnos ya no le toman en cuenta a los profesores porque están con el celular, ¿no? Entonces en la escuela ya no hay relación, no hay comunicación. Es decir, ¿cuál es la cuestión? ¿No? Se ha roto la comunicación, se rompe la comunicación con estas nuevas tecnologías a los otros lenguajes. A ver, o sea, con todo respeto, y también desde mi práctica como profesora, yo creo que nunca ha habido una conversación transparente entre los estudiantes y los profesores, porque está mediada, por eso la necesidad de hablar de intermedialidad. Siempre estas relaciones están mediadas por la diferencia de edad, por la diferencia en cuanto al lenguaje que uno utiliza, y el lenguaje no necesariamente es utilizar cierto vocabulario relacionado con lo técnico. Antes de que hubiera un vocabulario relacionado con cierto tipo de técnicas, los estudiantes hablaban también su propio lenguaje de jóvenes, y eso mostraba también de manera muy clara que la manera como hablaban los jóvenes y hablaban los profesores era distinta. Yo creo que lo que vamos a ver en nuestras sociedades contemporáneas o modernas es que hay diferencias y que esas relaciones entre las diferencias no necesariamente debemos lamentarlas como falta de comunicación, sino como lo que son tensiones en la vida contemporánea. Y son tensiones fabricadas, producidas, como las diferencias de género, las diferencias de edades, las diferencias de las formas de hablar, porque tú vienes de una zona de la ciudad o de otra, o si hablas como alguien de la ciudad o alguien del campo. Es decir, esas diferencias o contradicciones que se utilizan para discriminar y para hacer difícil las clases han existido de otras maneras, pero siempre como contradicciones.
creo que el problema de la tecnología, porque fíjate, antes de que los alumnos estuvieran con el celular, en mi clase salían a comprar, por ejemplo, tortas, ¿no? Y comían y estaban comiendo en clase, lo cual distraía, estaban preocupados. Se mandaban recaditos, yo tenía estudiantes, o los tengo, que utilizaban la clase para agarrarse de la mano, ¿no? Y hacerse cositas así en las manos. Es decir, le acabo de tocar la pierna sin querer, no era el ejemplo de que eso era lo que hacían, porque eran con las manos, ¿no? Es decir, lo que siempre vamos a encontrar son esas relaciones difíciles cuando lo que queremos que se realice de una manera, uno esperaría sencilla, simple, sin contradicciones, lo que es una clase. Porque fíjate, uno debería empezar por decir que el autoritarismo, que es la lógica que preside la enseñanza, es una de las primeras cuestiones que deberíamos poner en cuestión. Si lo que tú te lamentas es que la autoridad del maestro, el autoritarismo del maestro, que la institución antes defendía, está siendo como puesta en cuestión por estos nuevos dispositivos, yo te diría, las tortas, que también tienen su técnica, pues su técnica y su lógica culinaria, también intervienen, y en esta facultad que desde 68 ha decidido ser una facultad de avanzada, en el sentido de que los alumnos entran y salen de clase, no les importa quién está hablando o quién no, te tratan de tú, cosas que no aparecen en otras universidades y que permiten, por ejemplo, que esta dinámica autoritaria funcione. Entonces yo creo que ahí estas nuevas tecnologías no deben ser culpadas de falta de comunicación, cuando lo que tú describes no es un problema de comunicación, es un problema de jerarquía. Y es un problema de cómo las instituciones de enseñanza son instituciones jerárquicas, cargadas de contradicciones y de tensiones que debemos resolver. Eso no evita que digamos cada vez más, y no solo en clases, sino en todos lados, la gente prefiere tener una relación virtual que tener una relación física. Y entonces la pregunta inmediatamente es, ¿esa relación virtual deja de ser activa? Porque tenemos que hablar en términos de una virtualidad que se presenta en acto. Hay actividades virtuales, algo pasa como actividad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? No sé si es nuevo o no es nuevo. Sí, intentemos pensar en esto que Derrida en su momento llamó acto-virtualidad, es decir, virtualidad en acto. Porque es una primera contradicción, la virtualidad era lo contrario de la actualidad, ¿no es cierto? Y de pronto vemos que hay una actividad virtual que es absolutamente activa y actual en el tiempo y en el espacio, hasta acelera los tiempos, hasta acelera los espacios, los modifica, los cambia. De en qué consiste esta actividad. Quizá la primera pregunta es, quizá habíamos definido mal acto, o poniéndolo a lo virtual, justamente. ¿No? Sí, eso es muy divertido. Hay una cosa que por eso te decía, es que no encontraba cómo la estabas planteando, no entendía, porque se ha discutido, actualmente se discute, diferentes tipos de planteamientos, que sí, que las tecnologías, muchas de las tecnologías digitales, lo que están haciendo es intervenir cierto espacio de transmisión de saberes tradicionales, digamos, se plantea así, ¿no? Entonces, la escuela, como una forma jerárquica tradicional, una técnica muy específica de transmisión de saber, está siendo intervenida por las tecnologías. Entonces, por eso tienes como ejemplos todas las universidades digitales, ¿no? O bueno, se planteaba desde la secundaria por televisión, ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, no es nuevo, ¿no? Pero sí hay un gran discurso ahí que se tiene que poner en cuestión, ¿no? Se tiene que ver hasta dónde es posible que eso pase, ¿no? Si se puede transmitir el saber con las tecnologías, si es que el saber lo tenemos que... es información que se puede digitalizar, o conocimiento, ese tipo de cosas. Hay una gran problema, ¿no? Entonces por eso decía, es que no acabo de entender en tu planteamiento, ¿no?
dónde está el problema, ¿no? Si no te hacen caso, pero... Y también como otra cosa que aparece es esta tensión entre público y privado, ¿no? O sea, de repente aparecen prácticas que serían propiamente Francisco. privadas. Y ahorita ya está en la red. Se vuelve público y por ejemplo en el caso de la fotografía, como tú decías, el medio digital tiene una amplitud más grande que la que tuviera la fotografía analógica. Entonces, como que ese tipo de prácticas sí ponen en tensión cosas que ya se creían de alguna forma. Sí, entonces es Una clase solamente la privada pregunta. Que te lleva otra vez a las maneras como ha sido expuesta a través de discurso la oposición, si es que es una oposición entre público y privado, porque la encontramos en acción en el terreno de lo político, ¿no? Como en el terreno de lo histórico, como en el terreno urbano, esta distinción entre público y privado, en el terreno de lo jurídico, por ejemplo, ¿no? Entonces creíamos que ya sabíamos todo sobre público y privado, y por eso utilizamos esa oposición para describir lo nuevo. Miren lo que está pasando ahora. Lo que antes era privado, ahora se está volviendo público. Como si esta oposición público-privado en algún lugar y en algún momento hubiera sido respetada como tal. Como si esa oposición hubiera existido como tal. Lo que hay que hacer es ponerla en cuestión. Y a ese discurso le podemos llamar intermedialidad crítica. Porque lo que se pone ahí de manifiesto es que estamos hablando siempre de mediaciones y no de oposiciones. La mediación lo que hace no es negociar entre dos oposiciones, es decir, lo contrario, es decir, este pensamiento de opuestos antagónicos es el que no se sostiene. Ya sería hora de que pensáramos de otra manera. Y eso es el cambio fundamental. Si las tecnologías nos llevan a dejar de usar esas oposiciones como supuestos acríticos y empezamos a leerlos de manera crítica, esa será la gran contribución epistemológica de conocimiento crítico del pensamiento de las nuevas tecnologías. Nos están haciendo pensar de otra manera, por ejemplo ahora discutiendo otras cosas, ¿no? Sin llegar a lo empírico, estamos hablando de justamente que estamos produciendo discusión y preguntas, poniendo en cuestión toda una serie de literatura, es decir, escritos, ¿no? Discursos diversos, que antes habíamos utilizado como diciendo, ya sabemos perfectamente qué es lo público y qué es lo privado, y que además son opuestos siempre, cuando en realidad esto es lo que estaba mal. Entonces, aprendemos a pensar de otra manera, a partir de preguntas sobre lo técnico. Empezando por eso ya es una especie de espaldarazo a la preocupación sobre lo técnico. Nos va a permitir ya por fin, ojalá, dejar fuera todo un lenguaje metafísico para explicar la experiencia y los mundos posibles, ¿no? Sobre todo los mundos posibles que tienen que cambiar, donde las experiencias del humano sean otras, ¿no? Y no de dominación, por ejemplo. O de servidumbre voluntaria, que sería lo grave, aceptar, ¿no? Estas oposiciones.